Cuando estudian una patología grave de obstetricia, probablemente se encuentren con el término evaluación de la unidad feto-placentaria. El objetivo de evaluar es prevenir, y prevenir en el fondo disminuir la mortalidad, la morbilidad, ¿ya? En el fondo podemos monitorizar eléctricamente al feto, y no sé si lo han visto, pero es como un cinturón que va a estar evaluando las contracciones uterinas y el latido cardiofetal. Ojo que las contracciones vamos a medir el tono, la intensidad, la frecuencia de las contracciones, ¿ya? Cuántas por segundo y qué tan fuertes son. El ACME también, que es el PIC. Pero ojo que la intensidad no es certera, porque tiene que ser la diferencia de presión entre la cavidad intrauterina y afuera. Y eso es solo poniendo un electrodo adentro del útero, lo cual es peligroso. Entonces siempre se termina poniendo un cinturón por afuera, y entonces esa intensidad que nosotros vemos no es la exacta de la contracción del útero solo, ya participa el abdomen y todo lo demás. Por eso no podemos definirla como de forma tan exacta. Ahora, en la frecuencia hablamos de la dinámica uterina cuando ustedes escuchen 2 en 10, 3 en 10. Eso quiere decir que tengo 3 contracciones en 10 minutos, por ejemplo. ¿Qué se evalúa de esta monitorización cardiofetal, cierto? Varias cositas. Claramente vamos a ir a ver, por un lado, al feto. Ven que tiene como 2 cinturones. Al feto, los latidos cardiofetales, y ya hablamos de las contracciones. Entonces nos vamos a enfocar en los latidos cardiofetales. ¿Qué le miramos a los latidos? La línea basal, que es la frecuencia, que normal es entre 110 y 160, que es como nosotros en los adultos hasta 100. En los fetos, los latidos cardiofetales, la frecuencia cardíaca, la línea basal es entre 110 y 160. ¿Ya? Eso de ahí. Pero como ven, cambia harto, ¿ya? En menos de 5 segundos cambia harto, y eso es la variabilidad, la diferencia entre la frecuencia máxima y mínima en 5 segundos aprox. Ya es algo bien cortito, y si se fijan se mueve harto. Lo ideal es que tenga buena variabilidad, ya entre 5 y 25 latidos. Ya, o sea que no sé, en 5 segundos esté entre 120 y 120 y 130, y eso es bueno. Ya que esté pegado en 120, por ejemplo, no es tan bueno. Que tenga una frecuencia muy estable es malo. Ya, lo ideal es que sea variable. Lo otro son las aceleraciones y las desaceleraciones. O sea que pasamos más de 10 segundos con un cambio importante de más de 10 en el fondo latidos, ¿ya? Eso depende también de las semanas. Por ejemplo, si tiene menos de 32 semanas, nosotros vamos a hablar de una aceleración o una desaceleración cuando sean cambios de 10 latidos en por lo menos 10 segundos, porque si no sería variabilidad. Esto es complejo, les recomiendo que lo vean una y otra vez, porque es complejo. Y en los demás de 32 semanas vamos a hablar de aceleración o desaceleración cuando cambien la frecuencia en por lo menos 15 latidos durante 15 segundos, ¿ya? Esas son como las diferencias, pero al final no es tan estricto, y ustedes cuando vean en su internado los distintos registros van a desarrollar como ese ojito de cachar al tiro de si hay aceleración o no. Ya no se suelen contar los cuadraditos para ver si hay aceleración o no. Las desaceleraciones, entonces, que como digo son cambios de más de 10 segundos, de más de 10 latidos en por lo menos 10 segundos, pueden ser precoz o tardía. La precoz, la contracción coincide justo con el descenso del latido cardiofetal, y se debe a la compresión, como ven ahí, de la cabecita del feto, y es bastante fisiológico y es esperable, ya no me hace ninguna señal de alarma. La desaceleración tardía, en cambio, me habla de hipoxia, que es cuando el pic de la contracción viene antes de la desaceleración. La desaceleración se demora en aparecer. Y lo otro son las desaceleraciones variables, que tienen una forma extraña, no son ni antes ni después, son como variables, ya por eso se definen así, ya. Pueden ser desaceleraciones prolongadas, que en el fondo estemos mucho rato, y eso también no es muy bueno. Y intermitente versus recurrente quiere decir que más o menos del 50% de las desaceleraciones son de tipo precoz, tardía, etcétera. Ya, pero lo importante es distinguir precoz de tardía, y las variables se van a ver raro, ya van a tener una forma como de gaviota, se le describe. Ahora, ¿cómo vigilamos? Tenemos diferentes métodos de vigilancia, ¿ya? Cuantitativamente, entonces, podemos ver los movimientos fetales que se van a percibir desde las 16 semanas en una paciente que ya ha tenido babies, y desde las 20 a 22 una paciente que es primigesta.
Les voy a aprovechar de molestar para recordar que no olviden suscribirse porfa a mi canal, denle a suscribir, prendan las notificaciones, síganme en Instagram para que puedan seguir viendo contenido de esta calidad. No sé si de esta calidad, así como darme color, pero en verdad mi idea es facilitar el aprendizaje, así que denle nomás a suscribir para que su aprendizaje en la carrera de medicina o de salud, de lo que estén trabajando, estudiando, sea más fácil, ¿ya? Bueno, si no hay movimientos fetales nos podemos asustar y hacer otras cosas, como un registro basal no estresante, por ejemplo. Y en el registro nosotros buscamos que hayan por lo menos 2 aceleraciones en 20 minutos, ojalá sin desaceleraciones. Así que lo ideal es hacer el registro después de las 32 semanas, porque el 100% de los fetitos después de las 32 semanas deberían tener al menos 2 aceleraciones en 20 minutos. En el fondo, en el perfil biofísico incluye este registro basal no estresante, que ojo, es monitorizar contracciones y latidos en una paciente que no está con contracciones. Eso es un registro basal no estresante. Y además incluye líquido amniótico, que tenga un índice de líquido amniótico más de 2 centímetros, que tenga al menos 2 movimientos respiratorios en el periodo de observación, que tenga movimientos corporales y que tenga un tono flexor. Esos 5 tiene cada uno 2 puntos, por lo tanto yo puedo tener 2, 4, 6, 8 o 10 puntos. Si alguien les dice que un perfil biofísico es 5, se equivoca, está inventando algo porque la suma es de a 2, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que nos está dando cuenta es que es del pH, del nivel de acidosis, de hipoxia, ¿ya? Mientras peor perfil biofísico puntaje, más nivel de hipoxia tiene, ¿ya? Entonces, si tiene un perfil biofísico bueno, 8 a 10, puedo hacerlo semanalmente, lo sigo semanalmente. Si es que tiene un perfil biofísico de 6, lo sigo 24 horas, etc. Si tengo un perfil muy malo, de 6 puntos o menos, tengo que hacer un test de tolerancia a las contracciones. Todo esto va enfocado a que el bebé tenga hipoxia, que el bebé no tenga suficiente oxígeno. Entonces, si tiene 6 o menos puntos, quiere decir que el bebé no anda bien. Si el fetito no anda bien, yo tengo que ver si va a tolerar o no las contracciones y voy a tener que hacer un test de tolerancia a las contracciones, que es inducir contracciones con oxitocina y ver cómo anda el bebé. Y si desacelera muchas veces, más del 50%, ese bebé no aguantaría las contracciones, porque estamos viendo si tolera contracciones, no va a aguantar las contracciones, no va a aguantar un trabajo de parto y ese bebé va a necesitar una cesárea. Esa es la idea, ya esa es como la secuencia. Entonces sería como pocos movimientos fetales, hago un registro basal. El registro basal me sale malo, puedo optar en el fondo por hacer un TTC, ¿cierto? Directamente, para ver si me va a tolerar o no las contracciones. ¿Ya? El TTC se tiene que hacer sí o sí desde las 36 semanas, no antes, porque como yo estoy dando oxitocina, y si le doy antes de las 30 semanas voy a inducir un parto prematuro. ¿Ya? Así que tratemos de hacerlo después de las 36 semanas. Ahora, también si tengo un mal perfil biofísico, menos de 6 puntos en algún contexto que se me ocurrió medirle el perfil biofísico, porque no sé, llegó la mamá con poco movimiento y todo, y el registro estaba bueno, por ejemplo, yo lo amplié con un perfil, puedo en el fondo también hacer, si me sale malo el perfil menos de 6, puedo hacer un Doppler, ¿ya? Y el Doppler me va a ver también el estado del fetito y es un poquito menos invasivo, ¿ya? ¿Qué tan frecuente hago? El perfil biofísico me va a depender de la patología. En el fondo, una forma de vigilar cómo van distintas patologías, cómo se está comprometiendo el fetito a nivel de oxígeno, es la hipoxia, ¿ya? También tenemos otra forma de monitorizar al feto, que sobre todo en la restricción de crecimiento intrauterino, que son ver la arteria umbilical, ya que es ver cómo está el flujo, si el flujo está positivo, si el flujo está disminuido, si el flujo empieza a haber ausencia de flujo, si el flujo se empieza a hacer reverso en la arteria umbilical, y esa es la progresión. Ya lo normal es que sea flujo positivo y mientras menos flujo, más compromiso claramente va a tener el fetito. Ya les dije que el test de tolerancia a las contracciones lo vamos a hacer cuando tengamos un registro basal no estresante malo. Eso es después de repetirlo. Ya yo hago el registro 20 minutos, no me sale, le doy comida, pongo a la mamá del ladito izquierda para que mejore la perfusión, y si de nuevo no tengo ninguna aceleración, hago un TTC. El TTC, como les digo, es generar contracciones 3 en 10 minutos y ver si el fetito tiene o no más del 50% de esas aceleraciones. Si tiene más del 50% de esas aceleraciones, ese test es positivo. Ya, de esas aceleraciones tardías estamos hablando. Este test es positivo y tengo que hacer cesárea. ¿Ya? Eso es como más o menos evaluación de la unidad fetoplacentaria. En realidad quería que lo tuvieran como por separado, porque uno lo ve en todos los temas, sobre todo en restricción de crecimiento intrauterino, en preeclampsia, que hay que hacerle perfil biofísico y qué sé yo, seguir. Entonces así lo pueden entender como de forma más focalizada.
Espero que les haya gustado el video y que obviamente se suscriban al canal para seguir viendo material de este tipo, para facilitar el aprendizaje y ayudarnos entre todos y todas. Un besito, que estén muy bien.